¿Has sentido un amor tan profundo por alguien, al grado de que llegas a cegarte, a enfermarte y a dejar tu propia esencia por esa persona? Este relato nos lo envió una suscriptora. Te invito a escucharlo porque podrías darte cuenta de que el enamoramiento que tienes podría ser anormal y quizá estés viviendo con el miedo. Viviendo con el miedo presenta: mi novio y mi suegra me hicieron brujería. Basado en hechos reales. Esta experiencia la tuve hace algún tiempo, cuando estaba estudiando en la universidad. Ahí, casi al inicio de la carrera, conocí a un muchacho. No me pareció ni guapo ni tan agradable. Por cuestiones que realmente no me acuerdo, me puse a platicar con él. Y al cabo de un mes, nos hicimos novios. Mi nombre es Ana Laura y esta es mi historia. Cuando conocí a Ramiro, no se me hizo atractivo. Y ahora, haciendo memoria, no sé ni por qué motivo llegué a salir con él en una cita amorosa, ya que tenía más pretendientes. Incluso había uno que me gustaba. Sin embargo, y a pesar de no sentir tanta atracción, salí con él. No sé por qué, ni su físico ni su intelecto me gustaba. Sin embargo, nos hicimos novios. Yo vivía con mis papás y hasta a ellos se les hizo muy extraño que le hiciera caso, porque realmente no es que yo fuera la octava maravilla, pero no estaba tan mal. Él, sin embargo, físicamente no era muy agraciado y no lo decía solamente yo. Tengo un hermano con el cual siempre he tenido muy buena relación y una noche se sentó a platicar conmigo mientras comía algo en la cocina. Me dijo, más bien me preguntó, que qué le había visto a Ramiro, que no era ni caballeroso conmigo. Yo me molesté con mi hermano. Le reclamé que por qué decía eso, si Ramiro era un buen chico y me gustaba salir a pasear con él. Terminé de comer lo que tenía en el plato y me retiré. Ramiro me llamaba todas las tardes y me iba a visitar los martes, viernes, sábado y domingo. Mis papás creo que presentían algo extraño, así que le ponían muchas trabas. Siempre había sido una mujer alegre, me encantaba hacer ejercicio y era muy segura de mí misma, pero esas características empezaron a desaparecer. Desgraciadamente no me daba cuenta. Me decían mis familiares y amigos, pero yo siempre lo negaba. Lo único que pensaba era en que Ramiro me iba a llamar o iba a venir. Él estudiaba en la misma escuela que yo, pero en diferente edificio, así que a veces entre clase y clase iba a verme al salón. Cuando yo lo veía, salía para hablar con él. Me sentía nerviosa. No quería que volteara a ver a otra persona y yo tampoco quería hablar con nadie más. Recuerdo que una tarde le llamé a su casa. En aquel entonces no habían celulares, o al menos no como en la actualidad que hasta los niños tienen. Así que cuando le marqué, su madre me contestó. Pedí hablar con su hijo, pero ella me dijo que se había ido a jugar fútbol americano con sus amigos, que cuando llegara le daría el mensaje. Yo sentí molestia. Como no me había dicho que se iba, sentí celos, por lo que estaba en mi casa como león enjaulado, esperando que me devolviera la llamada. Como a las 4 horas me marcó y le reclamé. Él me dijo que no le había dado oportunidad de marcarme y que lo sentía mucho. Yo, con tal de hacerlo feliz, lo disculpé. La relación se volvía enfermiza, o mejor dicho, de enfermiza lo que le sigue. Físicamente, en aquellas fechas, era algo delgada, puesto que hacía ejercicio, así que jamás me privaba de comer algún alimento, ya sean hamburguesas, dulces y demás.
pero como a los 4 meses de noviazgo, algo me empezó a suceder. Cuando salíamos a cenar, yo pedía mi comida, pero no podía comerla. Sentía que con 2 bocados me llenaba. Sentía adentro, como en mi pecho, una angustia. Me daba temor que tal vez se molestara por algo y simplemente tenía un síntoma como de saciedad. Eso me sucedía cada vez que comíamos juntos, ya sea en un restaurante con su familia o con la mía. Mis padres se dieron cuenta y me preguntaron si estaba bien, porque había empezado a bajar de peso. Yo les decía que sí, que todo estaba de maravilla, pero mi semblante y mi carácter decían algo diferente. Recuerdo que a veces, cuando no salíamos a ninguna parte, nos quedábamos en mi casa para ver una película. Le daba botanas, refrescos, no sé, lo que tuviera en mi refrigerador. Sentía que tenía que hacerlo. Quería que él estuviera feliz para que no se fuera. Y esto siguió sucediendo por más de 1 año. Cada mes que llegaba el día en que nos hicimos novios, le regalaba algo, un detalle. Lo veía algo así como un aniversario. Y ahora que lo digo en voz alta, se me revuelve el estómago. ¿Cómo fue posible que no me diera cuenta de todas las inseguridades que estaba sembrando en mí, de todo lo que le daba a él sin pedir lo mismo de su parte? Y lo peor, que no me sentía enamorada, solamente sentía que tenía que hacerlo para que él no se fuera. Fueron pasando los meses y pesaba cada vez menos, dormía poco y solo sentía que quería hablar con Ramiro. Mi vida era la escuela y verlo. Yo creo que mi madre se dio cuenta de que la chica alegre, amiguera, segura de sí misma y que amaba a su familia, estaba desapareciendo, así que hizo algo al respecto. Para las vacaciones de agosto, mi mamá me dijo que nos iríamos ella y yo a un viaje. Queríamos a pasar unos 10 días a la casa de su hermano en Mazatlán. Cuando me dijo aquello, lloré. Le dije que no quería, que quería quedarme con Ramiro, que me moriría si no lo veía. Mi mamá se puso dura conmigo y me dijo que iba a ir aunque yo no quisiera, que no habíamos visto a su familia desde hace un par de años y que íbamos a ir. Así que el día en que nos fuimos lloré mucho. Empecé a sentirme como que estaba haciendo algo malo. Claro que Ramiro me llamó antes para decirme que no me fuera, que quería que me quedara, y me estuvo atormentando por dejarlo. Sin embargo, no tenía opción, así que me fui con mi madre. Llegamos al aeropuerto y mi tío fue por nosotras. Llegó una de mis primas y me dio mucha alegría, por lo que nos abrazamos. En el auto le platiqué de mi novio y que estaba muy triste porque lo extrañaba. Ella me trató de consolar y me dijo que solamente eran unos días, que pronto nos veríamos y que podría llamarle a diario desde la casa. Su hogar era muy lindo, con alberca y jardín. Cuando llegamos, el tío había preparado una comida en nuestro honor y nos tiramos a la piscina a nadar y recuerdo claramente que como a las 3 de la tarde mi prima me dijo que venían unos amigos suyos a nadar también, que quería presentármelos. Ella era 1 año mayor que yo, así que sus amigos eran más o menos de mi mismo calibre. Llegó un chico. Me pareció muy guapo, con un cuerpo tonificado y además muy agradable. Nos pusimos a platicar y me contó de la ciudad y de que habían varias cosas que hacer ahora en vacaciones. Realmente platicamos muy a gusto, y si bien sentía ansias por escuchar a mi Ramiro, la sensualidad de este joven, el cual se llama Saúl, me hizo olvidarlo un poco. Por la noche le llamé a mi novio y le dije que lo extrañaba. Él también me decía lo mismo, que quería escuchar mi voz y 1000 cosas más. Después de unos 30 minutos colgamos.
Cuando me acosté a dormir, me puse a pensar en aquel chico que acababa de conocer, en Saúl, y en esos ojos cafés con pestañas largas. Pensaba que por qué pensaba en él si tenía novio. Al día siguiente nos quedamos de ver en algún lugar para ir a pasear, mi prima con sus amigos, los cuales fueron muy amables. Así que sin darme cuenta, poco a poco me empecé a comportar como era realmente. Comía todos mis alimentos, reía, bailaba y era feliz, al grado de que a Ramiro lo olvidé por completo. Casi al finalizar las vacaciones, mi tío y mi madre me dijeron que iban a llevarme con una amiga, que era amiga de la abuela de hace muchos años, que tal vez la recuerde cuando fue al entierro del abuelo. A mí no se me hizo nada extraño. Llegamos y la señora nos abrió la puerta. Cuando me vio me dijo que ya había crecido mucho y que estaba muy quemada por el sol. Que pasáramos. Yo entré y sentí un agradable olor a madera en su casa, ya que sus muebles eran de este material, además de que se sentía una paz indescriptible. Me pidió que me sentara en una silla que estaba junto a ella, así que yo obedecí. Mi madre y mi tío me dijeron que iban a ir al patio para recoger, no sé si mangos o naranjas, ya que la señora tenía un patio lleno de árboles y plantas. A mí se me hizo muy extraño que me dejaran con ella. Sin embargo, me quedé con la mujer para platicar. Ella tendría en aquel entonces unos 75 años de edad. Me preguntó que cómo estaba. Yo le dije que muy bien. Ella me preguntó que cómo me iba en la escuela. Yo le dije que me iba de maravilla. Y así siguió preguntándome cosas, hasta que llegó a lo que realmente me quería preguntar. Me preguntó que cómo me iba con mi novio. Ahí mi estómago como que se me revolvió. Yo le dije que me iba bien, pero ella me hizo ch, 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 a la par que con su dedo me decía que no. Ahí fue cuando me dijo que me habían llevado con ella mi madre y mi tío porque querían ayudarme, que mi madre notó unos cambios perturbadores en mi persona, ya que no era como realmente soy. Yo le dije a la mujer que siempre había sido así, de esta manera, pero ella me preguntó que cómo me había sentido en Mazatlán, con mis primos y mi familia. Yo le dije que maravillosamente, y continué hablando de mis experiencias y de las personas que había conocido. Entonces la mujer me dijo que este viaje era para que abriera los ojos, que ella tenía dones, uno para ver cosas que los demás no pueden, el don de discernimiento, el don de la palabra, además del don de curar a través de las manos. Pero mi asombro aumentó cuando la señora me dijo que mi novio me tenía atada y enterrada en un lugar oscuro, que él quería que yo estuviera ciega para que no viera lo que realmente había entre nosotros, que no era amor, que lo que quería era estar con una persona como la que le hubiera gustado ser, alguien alegre, feliz, hermoso, amiguero. Sin embargo, como no tenía aquellas características, se tenía que conformar con estar con una persona que los tuviera y además trataba de aprovecharse de la situación. Aunado a que el trabajo de brujería que me hicieron fue un trabajo mal hecho, por lo que yo cambié para mal. Por eso me volví triste, amargada, celosa y posesiva. Y además, que por alguna razón mi cuerpo estaba diciéndome que la relación dañina era la culpable de mis males, por lo que yo dejaba de comer. Era una manera en que mi cuerpo gritaba que yo no debía de estar con él, ya que siempre, cuando estaba a su lado, no quería probar alimento. Que Ramiro, si bien tenía un cierto amor por mí, la más interesada en la relación era mi suegra, ya que cuando me conoció quería aprovecharse, puesto que ella venía de raíces humildes, y si bien el papá de Ramiro logró tener algo de dinero, la suegra quería tener
un mejor nivel social. Yo escuchaba, sorprendida. Me hizo también la pregunta de que si habíamos tenido relaciones amorosas, si habíamos dormido juntos. Yo le dije que no, que nunca me pasó por la mente. Ella me dijo que como no había realmente amor o pasión, no había ese deseo, que él tenía miedo porque en su interior, de una u otra manera, sabía que lo que me estaban haciendo estaba mal. Y además sabía que si estábamos juntos era por el amarre o la brujería y no por ser realmente amor. Yo fui abriendo los ojos. Me di cuenta de todo en un instante. Sentí como que un gran peso se hubiera caído, no de mi espalda, sino de mi estómago. Sentí una extraña sensación en esa parte de mi cuerpo. Ella me dijo que me iba a ayudar, que iba a terminar de curarme con la ayuda de Dios, y que los 2 días que faltaban para regresar a mi ciudad eran suficientes, ya que desde que había llegado a Mazatlán, la señora trabajó a distancia para que pudiera darme cuenta y sanara. Mi tío me llevó con la señora los otros 2 días. Platicamos y vi la vida con otros ojos. Y curiosamente, cuando iba a regresar a mi casa, a mi ciudad, sentí que ya no quería estar otra vez con Ramiro. Cuando llegué no le avisé, por lo que él me llamó al día siguiente. Me reclamó que por qué no le dije que había llegado. Yo lo traté fríamente y él se extrañó. Me dijo que iría a verme de inmediato. Cuando llegó a mi casa, ahí en el garage, le dije que terminábamos, que ya no quería nada con él, que quería terminar la relación y que sabía lo que había hecho. Él titubeó, dijo que no sabía de lo que hablaba. Yo le dije que él sabía perfectamente de lo que hablaba, que no se hiciera el tonto, que ya no quería volver a verlo y que tampoco pensara en darle una apretadita más al trabajo, que había conseguido ayuda y que estaba protegida. Y si pensaba hacerme algún tipo de mal, le iba a pedir a la persona que me había ayudado que le regresara toda la maldad que me hizo. Él se fue muy molesto. Sin embargo, no entendió nada de lo que le dije. Al día siguiente llegó con un arreglo de flores. Yo no lo acepté, así que él lo dejó en el jardín. Mi madre lo tiró a la basura. Después llegó con un pastel. Quería pedirme perdón. Yo no quería aceptar aquel pastel, no me interesaba, pero insistió muchísimo. Así que lo tuve que tomar entre las manos y él se fue. Inmediatamente lo tiré en el bote de basura. Con los días empezó a perseguirme, a acosarme. Incluso una vez fui a la plaza con unos amigos y lo vi con su madre. Era escalofriante. Hasta que la gota que derramó el vaso fue que una noche llegó a la casa y empezó a timbrar. Yo no quise salir, así que mi hermano salió y le dijo que qué era lo que quería. Ramiro le dijo que quería disculparse conmigo y me había traído un perfume. Ese era el perfume que tenía ganas de comprar y él lo sabía. Mi hermano le dijo que no, muchas gracias, pero Ramiro insistió, por lo que se acercó a la reja y lo tomó con la mano derecha. Al hacerlo sintió como electricidad cuando lo tocó. Te digo, algo así como lo que él me dijo, sintió algo extraño que hasta las venas le brincaron. Cuando tomó el bote de cristal, que por cierto, no tenía ni caja, extrañamente, mi hermano le dijo que si volvía a acercarse a mí, le iba a ir muy mal. Entonces Ramiro le contestó que con esto nos reconciliaríamos y que se iba a tragar sus palabras. Mi hermano cuando entró me contó aquello, me mostró el perfume, el cual no estaba tan transparente como debiera, así que le dije que lo tirara a la basura y se lavara las manos. A raíz de este día, nunca más volví a ver a Ramiro. Fue como si ya no existiera para mí. Retomé mi vida,
Reviví. Era amiguera nuevamente, feliz, y comía como normalmente comía. Recobré mi peso y mi sueño. Yo no sé si te ha sucedido algo parecido, pero yo soy testigo de que la brujería existe. Yo lo viví. Viví con el miedo de estar con un hombre al que no amaba, que lo servía como si fuera el rey, olvidando incluso mis sentimientos. Así que desde entonces, Doña Confiada se acabó, y estoy muy atenta. Si algo no se siente bien, no está bien. Me casé años más tarde y tengo 3 hijos. Los educo para que sean hombres de bien. Y les digo que la brujería existe y que se cuiden, porque no sabes quién puede hacer mal uso de ella. Gracias a la suscriptora por la confianza. Te recuerdo que puedes enviarme tus experiencias a mi correo y Messenger de Facebook. Serán tratadas con la calidad y respeto que se merecen. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?